El viernes 12 de marzo de 1993, desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila, se sintieron fuertes ráfagas de vientos de la llamada tormenta del siglo. Lo que comenzó como un ciclón extratropical en los Estados Unidos, en poco tiempo cubrió las penínsulas de Yucatán y Florida, las Islas Bahamas y Cuba. Ya hace 31 años, exactamente en esta fecha de este suceso. ¿Y quién mejor que el profesor Luis Enrique Ramos Guadalupe, historiador de la meteorología en Cuba, para conversar sobre este tema? Bienvenido a nuestro espacio en tiempo real. Muchas gracias, buenas tardes. El abrazo cálido de nuestro equipo de trabajo, y me comentaba que todos piensan, la mayoría de las personas, que usted es meteorólogo y sin embargo estudió... Yo soy geógrafo. Geografía. Lo que pasa es que me dediqué después a la historia de la ciencia en la especialidad de meteorología. Y este hecho específicamente, la insólita tempestad que estremeció un país entero, me gustaría que compartiera con los televidentes algunos aspectos poco conocidos de esta violenta tormenta que castigó a Cuba el 13 de marzo del año 1993. En realidad, el término tormenta del siglo lo utilizaron los medios de comunicación en Estados Unidos. No es muy aplicable a Cuba porque hemos tenido huracanes que como tormentas han sido muchísimo más intensos y devastadores. Pero sin duda fue un fenómeno relativamente parecido, no exactamente igual, pero parecido a las tormentas que tuvimos el pasado 4 de febrero. Es decir, una baja extratropical cerca del occidente de Cuba, en el Golfo de México, con un frente frío extendido y por delante una línea de tormentas severas. En ese caso, esta del 13 de marzo de 1993 llegó a desarrollar vientos que en la estación meteorológica de Casablanca alcanzaron 106 kilómetros por hora y 167 kilómetros por hora en Santiago de Las Vegas, lo cual es algo similar a lo que ocurre en un huracán categoría 1, que el límite de los vientos sostenidos es hasta 154 kilómetros por hora, pero hay rachas superiores. Y en este caso hubo rachas de 167 kilómetros por hora. Lo que las personas recuerdan, invariablemente los que vivieron ese momento, es la inusitada actividad eléctrica, que era muy impresionante porque eso ocurrió de madrugada, sobre todo en la capital del país ocurrió de madrugada, seguida de las inundaciones costeras por las marejadas que produjo el viento y de episodios de tiempo severo, granizadas, se tiene referencia de 2 tornados que pudieron estar afectando las inmediaciones de la capital y otros episodios que ocurren cuando hay tormentas eléctricas de mucha severidad. Rachas lineales destructoras, aeroavalanchas, son fenómenos que se producen con un desplome de la columna de la atmósfera en la zona y en realidad, bueno, un evento destructor. También pudiera hablarnos acerca de los registros de las temperaturas que se tuvieron en ese momento, mínimas entre 7 y 8 grados Celsius en la región central específicamente. Sí, después que pasa la baja con esa línea de inestabilidad, entonces se comienza a producir la entrada, la irrupción del aire frío, está en el continente, y se producen estas bajas temperaturas. Lo que yo quisiera no culminar sin recordar es el impacto social que tuvo esta tormenta. Siempre recordamos los efectos desde el punto de vista meteorológico, pero socialmente, por ejemplo, hay que señalar que hubo 5 fallecidos, lamentablemente 5 fallecidos, 250.000 damnificados, y las pérdidas fueron de 1.000 millones de pesos, o sea, equivalente al de un huracán intenso. Hay que ver que en 1993 estábamos en Cuba en pleno periodo especial. Por tanto, ese impacto adicional produjo un efecto muy grave en la economía que afectó incluso al Producto Interno Bruto del país porque fue un impacto devastador. Intenso, muy severo. Nos narran personas que incluso nos han escrito a nuestras redes que vivieron esta terrible experiencia, que las ráfagas sacudieron los muebles, volaron papeles, postes, techos, paredes, grúas, torres, en fin. Sí. Pudiera también abordar esa de una forma más bien narrativa de lo que sucedió ese día. ¿Cómo no? Las personas que tienen un poquito más de edad recordarán una enorme grúa estructural que existía en el puerto de La Habana, la grúa viajera, porque la grúa se movía. Bueno, al parecer un tornado destruyó esa grúa. Si imaginamos vientos capaces de derribar una estructura metálica sólida, ¿qué no podemos suponer? En una vivienda con una cubierta ligera. Por tanto, los daños, sin duda alguna, fueron devastadores. Y eso me permite recordar a los que nos están viendo y escuchando la importancia de atender
a las notas de aviso de alerta temprana. Siempre que el Instituto de Meteorología emite estas notas, es necesario prestar atención, porque aunque localmente, en algún lugar en específico, no se produzcan estos efectos severos, nadie sabe exactamente en qué lugar se puede producir el viento máximo, una granizada, un tornado. Por tanto, siempre hay que estar, como suele decir la Defensa Civil, muy acertadamente preparados y alertas, siempre que se dé una señal de la posibilidad de un fenómeno como este. Nosotros vamos a enviar una señal ahora a nuestros amigos televidentes que estén preparados para el próximo intercambio que tendremos con este invitado muy especial que tenemos hoy en nuestro espacio en tiempo real para hablarnos sobre una fecha importantísima para la meteorología en nuestro país también. ¿Qué le parece si se queda un poco más? Con muchísimo gusto. Nosotros, gracias Luis Enrique, nosotros vamos a revisar otras informaciones, otras temáticas de mucha actualidad, pero en tiempo real. La conexión con nuestros colegas en provincia, Teleturquino ya está con nosotros de nuevo. José Yacé Centré prometió regresar con la actualidad desde la heroica Santiago. Bienvenido, José. Muy buenas tardes a ti, colega. Buenas tardes a todo el equipo de la revista informativa en tiempo real y la teleaudiencia que nos